Ser Podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo vas a querer que usemos al principio de la conversación? Cary Grant. Cary Grant. Vale. Bueno, arrancamos siempre en el mar. Uh-huh. Contigo voy a arrancar en un mar muy concreto, que es en un mar violeta oscuro de una zona de Italia, de la costa italiana, conocida, no sé si como el Golfo de los Poetas. Exacto. El Golfo de los Poetas. Sí. Cuéntame qué te relaciona con ese mar y por qué tiene ese color violeta oscuro. Lo que me relaciona con ese mar es que es el lugar donde mi abuela, mi madre, yo y después mis hijos vamos de vacaciones todos los años. Es un mar muy especial, muy literario, porque ahí murió ahogado Shelley. Y ahí pues recalaron grandes escritores como D.H. Lawrence, Mario Soldati, que fue un escritor muy conocido en Italia. En fin, siempre ha sido un poco un lugar donde han ido escritores a escribir, ¿no? Por lo tanto, siempre me ha resultado, además de que está lleno de recuerdos y de emociones relacionadas con la familia, digamos que Tellaro, así se llama ese lugar donde está ese mar violeta oscuro, es el lugar de las primeras veces, ¿no? Donde hubo el primer beso, el primer amor de verdad, y así ha sido generación tras generación, ¿no? Uh-huh. Y entonces ha sido, bueno, pues uno de los marcos, de los paisajes más fuertes que pueblan todo mi imaginario y por lo tanto también esa primera novela que fue Un mar violeta oscuro. ¿Pero es que tiene ese color, violeta oscuro? En el atardecer se pone violeta oscuro y siempre es algo que me impresiona mucho. Y se pone violeta oscuro porque es un mar que no tiene playas, es un mar de rocas y son pueblecitos, Le Cinque Terre, donde está Tellaro, sería la sexta tierra, digamos, son pueblecitos que arañan la roca, que están como trepando por la roca y es una roca negra. Entonces el fondo del mar es oscuro también. Y entonces, bueno, imagino que mezclándose el color del agua con lo negro de las rocas se convierte en violeta. En violeta. Tu abuela Ángela te contaba historias relacionadas con esta costa. Y alguna vez has dicho, y eran historias incluso tenebrosas, ¿no? Vale. ¿Cuál recordarías? Ese mar que se pone, no es como este mar que estamos viendo aquí, que está bastante en calma, sino que es un mar que a veces se pone muy revuelto y muy bravo. Pues da mucho miedo, porque claro, como es roca, pues estalla contra el propio pueblo. De hecho, las casas están siempre como empapadas de mar. Y entonces cuando el mar se ponía así revuelto, mi abuela, para que yo no me bañara, para que sus nietos no nos bañáramos, nos decía, cuidado, que está llegando el diablo en su carroza. Y entonces yo me imaginaba a un diablo, que en realidad era un diablo... Era un Belcebú príncipe, o sea, tenía algo muy magnético, muy hermoso, pero al mismo tiempo terriblemente malvado, hasta el punto de que conseguía levantar el mar, y me lo imaginaba, o sea, pasaba horas mirando el horizonte de ese mar, viendo a ver cuándo llegaba Belcebú en su carro, cabalgando las olas, ¿no? Entonces, claro, era una imagen de una potencia extraordinaria. Fíjate, con aspecto de príncipe. Sí. Tenía el diablo aspecto de príncipe. Porque si no, no te engaña, si no, no se mete en tu vida. Uh-huh. ¿Qué recuerdo tienes de tu madre, que murió cuando tú eras prácticamente una niña? Mi madre murió cuando yo tenía 9 años y ella 36, murió de un cáncer. Tengo el recuerdo de una madre enferma durante toda mi infancia y al mismo tiempo de una madre, ella era profesora de Historia y Filosofía en el instituto, escribía, lo que pasa es que no le dio tiempo a publicar porque murió antes, y tengo el recuerdo de una madre siempre con un libro en la mano, siempre haciendo traducciones hasta las tantas de la mañana, con las uñas comidas y las manos manchadas de tinta. Toda vuestra vida en común fue en Roma. En Roma. En Roma. ¿Es verdad que cuando supiste que había muerto estuviste durante 2 años esperando que volviera?
Sí, yo eso lo he entendido luego, ¿no? O sea, creo que tuve una depresión infantil en aquella época. Yo ahora tengo 52 años. En aquella época los niños, si se ponían tristes, pues ya se les pasaba solos, ¿no? No había ningún cuidado en ese sentido, ¿no? Entonces yo estuve muy triste más que triste, durante mucho tiempo, sobre todo porque entendí algo de un modo, pues hombre, tempranamente, ¿no? Y es que me di cuenta de que la olvidaría y esto me mataba. Me di cuenta de que era tan pequeña que su recuerdo vivo no me acompañaría. Y entonces, en realidad fue la espita para ponerme a escribir, porque pensé que si yo escribía un diario en el que, no un diario de mi día a día, ¿no? Sino un diario en el que apuntaba todo lo que yo había vivido con ella, incluso con dibujos, porque dibujé toda mi casa, la casa que había compartido con ella, porque al morir ella cambié de casa, pues dónde estaban los cuadros, de qué color eran los cojines del sofá, o sea, si realmente hacía un trabajo detallado en este sentido, pararía el tiempo, detendría el tiempo, que al final es uno de los trabajos de los escritores, ¿no? Es una de las cosas que desean los escritores. Y entonces escribí este diario que luego perdí porque he tenido una vida muy azarosa, con muchos traslados, muchos cambios de países y demás, pero el hecho de escribir no solo me sanó porque me tranquilizó, porque paré ese recuerdo, lo fijé, recuerdo y el tiempo, sino que quedó fijo en mi memoria, porque a veces lo que escribes queda, ¿no? Entonces a pesar de haber vivido tan poco tiempo con mi madre, tengo unos recuerdos muy vívidos. En fin, que yo he conseguido, que luego son los que me han ayudado a escribir Un mar violeta oscuro, ¿no? Creo que he conseguido realmente que no muriera del todo, por lo menos dentro de mí. ¿Te has puesto de seudónimo el nombre de un actor? Ahora te voy a preguntar por qué Ayanta Berili se ha puesto este nombre, Cary Grant, pero tu vínculo con el cine lo voy a llevar a otro lado. Vamos a escuchar una banda sonora, pero fíjate, cuando hemos arrancado la conversación y te he dicho lo del mar, tú has ido rápidamente las primeras veces del amor. Sí. El amor, el beso. Y todo tu cine, no todo tu cine, el cine que te gusta y que has visto 500 veces, son todas historias de amor dramáticas. Sí, sí. ¿No? Lo que el viento se llevó, West Side Story, Esplendor en la hierba, que vamos a escuchar. Entonces ahora sí, vamos a escuchar esa banda sonora con ese corte de Natalie Wood y me dices por qué, ¿no? ¿Por qué te atrae este tipo de cine y este tipo de historias? Aunque ya nada puede devolver la hora del esplendor en la hierba, de la gloria en las flores, no hay que afligirse, porque la belleza siempre subsiste en el recuerdo. Me mata esta película. Cuéntame. Pero es que me sigue. Es una historia de amor tristísima. Es tristísima porque, bueno, es el sueño hecho añicos, ¿no? Realmente, y además sin remedio, o sea, porque ves que la vida del personaje que interpreta Warren Beatty y Natalie Wood queda absolutamente marcada por ese primer amor. Bueno, estas películas. Mira, esta película la veía siempre con Aitana Sánchez Gijón, que es como mi media hermana, porque nos hemos criado juntas. Y la veíamos una y otra vez, la veíamos y luego nos echábamos a llorar juntas en la cama. Nos encantaba llorar hasta, te digo esto con 13, 14, 15 años, ¿no? Hay un elemento muy literario en esta película que son precisamente estos versos de Wordsworth que acabamos de escuchar, que es la columna vertebral de toda la película, ¿no? Entonces, por un lado, claro, siempre me ha gustado esa mezcla cuando el cine y la literatura realmente se convierten en algo tan magistral, ¿no? Pasa lo mismo con Lo que el viento se llevó, con tantas otras películas. Y luego, bueno, yo he sido una niña cursi hasta decir basta. Fíjate que mis padres me llamaron Ayanta y yo les
pedía por favor que me cambiaran el nombre porque me quería llamar Rosita. Tú imagínate qué espanto, vamos, no por nada, pero quiero decir que, bueno, teniendo a Ayanta, pues... claro, tiene mucha fuerza. Entonces, para mí, las historias de amor, es decir, que si a mí en una novela o en una película no había historia de amor, no me interesaba, nada. Pero Ayanta, fíjate, es que hemos hablado de tu vida en Roma con tu madre un poquito. Pareciera que fueras hija única, pero no. Tengo un montón de hermanos. Tienes un montón de hermanos, cada uno de una madre distinta. Sí. Al morir tu madre, tú vuelves a España, creo, con tu padre, con Fernando España, Sánchez Dragó. Vale, ¿cómo es esa llegada a España, Ayanta Barili? Pues yo... A la casa de Fernando Sánchez Dragó, que supongo que no era cualquier casa. Yo vuelvo a España con 12 años, ya mi madre había muerto 3 años atrás, pero no vuelvo a España, porque según llego a España, mi padre se va a vivir a Kenia. Entonces, allá que me fui con él a Kenia... claro, ¿Te llevó a ti sola? No, se llevó a toda la familia. Toda la familia. O sea, él iba como, bueno, o sea, íbamos todos, ¿no? Siguiéndole, ¿no? Y entonces, pues llegué a Kenia, que imagínate, ¿no? La diferencia entre Roma y Nairobi. Y ahí, pues me vi en una situación bastante absurda, por ejemplo, que iba al liceo italiano allí, porque había, y me imagino que sigue habiendo un liceo italiano allí, y éramos 2 en clase. 2 personas en clase. 2, un compañero, un muchacho y yo, ¿no? Por lo tanto, fue toda una experiencia bastante disparatada. Un día entró un rinoceronte en el jardín de nuestra casa. O sea, era un poco mi familia y otros animales de Darrell. Después de esa temporada en Kenia ya me volví a Madrid y ahí me quedé por lo menos unos años. Y bueno, pues evidentemente... La casa de Sánchez Dragó ha sido lo que es Sánchez Dragó, ¿no? Pues un lugar en el que nada se daba por sentado, en el que todo cambiaba continuamente, empezando por sus propias mujeres y en el que la desobediencia era algo que había que practicar con tesón. Sí, es que es verdad. Sí. Es verdad, porque es un provocador, Sánchez Dragó. Es un libre pensador, ha hecho lo que le ha dado la gana. Si le dices que es un provocador, se enfada. Se ofende, dice, no, yo no provoco a nadie, yo simplemente digo lo que pienso. Exactamente. Pero bueno, el caso es que acaba resultando una provocación, ¿no? O bueno, también es verdad, en su día, porque ahora una familia de hermanos con diferentes madres, con diferentes padres, es algo muy normal, pero igual no era tan normal hace 40 años o hace 30 años, ¿no? No lo era en absoluto y tampoco es tan y hablar normal. de sexo y de drogas y de religiones y de esa manera con la que él hablaba, con total naturalidad. Con una naturalidad absoluta. Y yo le estoy muy agradecida de esto, porque la verdad es que ha sido, si bien es verdad que a veces le rogaba que fuera un padre normal, le decía, padre, ponme un horario. O sea, yo necesito un horario para volver a casa. Y me decía, vale, ¿qué horario te pongo? Digo, hombre, no es así. O sea, me tienes que decir a tal hora. Y entonces si yo vuelvo a tal hora, me decía, no, pero tú es que tienes que ser responsable de ti misma, ¿no? O le decía, yo he sido una estudiante horrible, verdaderamente sacaba unas notas, bueno, no iba nunca a clase, ¿no? Y entonces volvía con las notas que eran todas, estaban todas fatal. Y le decía, padre, me tienes que firmar las notas. Y me decía, yo no te firmo las notas, tú sabrás, o sea, fírmatelas tú. Ve tú a explicarle a los del colegio que mi padre no firmaba las notas y que le parecía muy bien, si sacaba sobresaliente como si sacaba insuficiente, ¿no? Bueno, pues era todo un poco así, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues claro, o sea, criarte con él y con su gente, porque no era solo él, sino todos los amigos que le rodeaban, poder hablar en profundidad de tantísimas cosas, ¿no? Con una libertad absoluta, pues creo que es una protección muy grande en la vida, porque realmente yo no me he puesto nunca en peligro, ¿no? En esas etapas a lo mejor más difíciles, a pesar de que he andado muy suelta, mucho más que cualquier otro adolescente o joven. Siempre he sido muy responsable. Ayanta Barili, ¿qué te pasa con los gatos? Que tu novela lleva no un gato en el título, sino 2, una mujer y 2 gatos. ¿Qué te pasa con los gatos? Me pasa con los gatos que me crié con gatos, porque soy romana, y Roma, ahora un poquito menos, pero ha sido una ciudad absolutamente plagada de gatos, para desesperación de algunos romanos que no los soportan. O sea, en Roma ves muy a menudo esa imagen que parece de postal,
pero que es real, y es decir, un gato comiéndose un plato de espaguetis, ¿no? Un poco en las ruinas, en el Coliseum, ¿no? Y entonces en mi casa era una casa que tenía un pequeño jardín, que tiene un pequeño jardín, la casa familiar, y teníamos como 15 o 16 gatos, no todos en casa, digamos, en casa teníamos 2 o 3, así que eran los reyes del asunto, pero luego teníamos a todos estos gatos. Entonces yo me he criado con ellos, he hablado con ellos, he tenido un... Y Ayanta, ¿cuál dirías que es la metáfora de los gatos en esta novela que escribes encerrada, en el confinamiento? ¿Qué son los gatos para ti como metáfora? Son el amor que no tengo, son el calor, o sea, un ser vivo al que abraza. Bueno, de hecho yo creo que ya estaban asustados conmigo, o sea, los cogía y les daba besos en los morros, porque claro, o sea, no se podía hacer nada, nadie, no podías salir, no podías quedar, no nada, podías... de pronto los miraba y los agarraba y ellos me miraban ya completamente asustados, diciendo, bueno, esta se ha vuelto completamente loca, ¿no? Pero llegué a tener realmente ataques de amor así tremendos, hasta el punto que hubo un día ya en esa locura que ha significado el confinamiento para todos nosotros, por diversas razones, en que me estaba bañando antes de ir a hacer el programa en la radio, me estaba bañando, como intentando relajarme en todo este batiburrillo, este lío de esas semanas, y de pronto uno de los 2 gatos, Bowie, se tiró al agua. Qué extraño, ¿no? Bueno, que no les gusta el agua, claro. No les gusta. Estaba desesperado. O sea, yo creo que él también ya estaba completamente desequilibrado. Porque de alguna manera también... lo voy a poner entre comillas, pero es tal cual, porque nosotros hicimos un programa dedicado a los gatos y los oyentes contaban cosas como las que tú cuentas en Una mujer y 2 gatos, y se estarán sintiendo identificados con lo que dices. Pero claro, tú estabas invadiendo su espacio, porque 24 horas en la casa de los gatos, porque la casa era de ellos. De los gatos. Pero ya esta no se va. Esta no se va a tomar un café. Esto es tremendo. Hay que echarla de alguna manera, ¿no? La verdad que la novela es muy entretenida, Se ve que te ha liberado. Porque es biográfica, ¿no? Sí, es autobiográfica, más o menos cuentas todo lo que te pasó. Vale, ganaste el finalista del Planeta con la anterior. Y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que dijiste, bueno, es que, a ver, en mi casa o se gana el Planeta o no eres nadie. Más o menos. Más o menos, ¿no? Entonces, vas a ir a por el Planeta también. Bueno, me encantaría. Tu padre fue finalista y luego Planeta, sí, ¿no? Es verdad, fue finalista y después Planeta. Bueno, me encantaría, ¿por qué no? Pero realmente cuando me dieron el finalista con Un mar violeta oscuro, que era mi primera novela, me pareció algo paranormal, de verdad, ¿eh? Porque cuando yo me iba a dormir por las noches cuando era pequeña, esto que piensas, ¿no? Pues yo qué sé, me dan el Oscar o me dan que uno se imagina en esa circunstancia. A mí me daban el Planeta. En los sueños. En los sueños. Yo me hacía el discurso, me veía a mí misma ahí, ¿no? En los de multitudes haciendo esto. Entonces, luego cuando sucedió, o sea, todavía no lo entiendo, de hecho. La verdad que yo, que también lo viví, Sí. Yo también lo contaba como los Oscar. ¿Los Oscar? Yo lo Sí. contaba así, además, sí, toda la gala, saliendo en las pantallas, los nombres, el seudónimo que uno ha utilizado, van quedando los finalistas, no sabes si de repente vas a quedar tú o va a quedar otro de los 10. Yo también lo he contado muchas veces, como la gala de los Oscar, es como algo que deja un marca, sueño, deja sí, una a mí, marca, a porque mí es un también sueño impresionó, para sí, alguien sí. que escribe, ¿no? Bueno, entusiasmada con poder reunirte con lectores, con poder volver a viajar otra vez. Bueno, de hecho estoy muy contenta de haberlo publicado ahora y no hace unos meses como otros autores, porque a mí me gusta estar, ver, en fin, o sea, yo todo esto online y no sé qué me parece un auténtico espanto. O sea... Necesitas tocar, oler, besar. Sí, hombre, sí, claro. Vale, vámonos a un faro para despedirnos. Ayanta Barili, ¿con quién te gustaría estar en un faro? ¿Y qué música pondríamos? En un faro. Pues mira, pondríamos música clásica, pondríamos la cuarta de Mahler, y me gustaría estar con mi hermana Sandra, porque la tengo muy, muy relacionada con el mar. En silencio, tampoco, sin más, estar.
estar mirando al mar con ella. Y el giro de la luz de la lámpara del faro y estar Ayanta y Sandra. Ha sido un placer tenerte aquí. Lo mismo digo, querida. Compartiendo radio, noche, literatura. Muchísimas gracias y esta por conversación. la invitación. Hasta la próxima. Suscríbete al Gato Pardo. Todos los episodios y contenidos adicionales en nuestra app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 2:10 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.